Muy buenas tardes. Estamos en este momento con el profesor César Darío González, docente de la asignatura de Diseño Web y Marketing Digital, que hace parte de la propuesta curricular de la media en el colegio, la cual está centrada en la comunicación. Para ello, entonces, vamos a abordar hoy un tema importantísimo como es la virtualidad y la educación. Profesor César, hay un interrogante que surge a raíz de esta situación de la pandemia y del confinamiento social que hemos tenido a nivel educativo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles han sido las ventajas y desventajas de la virtualidad en el marco de la educación, cuando particularmente en nuestra institución se ha vivido esta situación, al igual que en nuestra ciudad y en nuestro país? Bueno, Jorge, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos observan. Un saludo muy especial para todos y esperando que estén disfrutando, que hayan disfrutado de esta muestra empresarial de este año, que ya es en su cuarta edición. Con respecto a la pregunta, pues las ventajas y desventajas de la virtualidad. Yo creo que esta situación particularmente nos ha mostrado los aciertos y desaciertos de la educación virtual, ¿no? Con respecto y aterrizando un poquito en el colegio Gustavo Morales, pues las ventajas que se han podido evidenciar giran en torno al permitirle a los docentes, a nosotros los docentes, poder llegar de una forma rápida en medio de la situación en la que estamos, permitirnos llegar muy pronto a ellos y no dejar que ellos distrajeran su atención o que pensaran que de pronto el colegio no podía estar con ellos acompañándolos en medio de la pandemia. Esa sería una de las ventajas. Otra que de pronto podemos encontrar allí es que los estudiantes que por la situación de aislamiento obligatorio que estamos viviendo, tuvieron que desplazarse con sus familias a sus lugares de origen fuera de la ciudad. Gracias a esta opción de la virtualidad, pues pueden estar cerca al trabajo académico, pueden estar cerca a nosotros a pesar de las distancias geográficas. Entonces es una ventaja bastante grande porque pues ya tenemos casos no solamente en nuestro colegio, sino en otros colegios de Bogotá y de pronto del país, de estudiantes que han tenido que irse lejos y pues gracias a esta modalidad de virtualidad, ellos han podido estar cerca del colegio, teniendo en cuenta pues las distancias tan lejanas en las que se encuentran. También hemos podido evidenciar que los docentes han tenido que desarrollar habilidades que en sus dinámicas de clase en tiempos pasados pues no habían podido explorar o no las habían experimentado. Entonces, muchos compañeros docentes han tenido que echar mano de otras herramientas que no habían contemplado antes y que ahora pues se han dado cuenta que puede funcionarles y que evidentemente a muchos les han servido para seguir adelante con sus clases, con sus dinámicas académicas, con su quehacer docente. Otra ventaja que podemos encontrar es el hecho de poder plantear allí los contenidos para que los estudiantes los tengan disponibles las 24 horas del día y puedan ser consultados en cualquier momento. Y entonces yo creo que es una ventaja grande que no se tiene en la presencialidad, porque en presencialidad uno plantea su tema, plantea su contenido y lo que alcance a desarrollarse dentro del salón de clase y lo demás toca dejarlo para la próxima clase, para la próxima semana, mientras que en esta modalidad pues uno plantea sus contenidos y quedan allí colgados en la red o en la herramienta que esté utilizando y los estudiantes los pueden consultar. Con respecto a las desventajas, pues hay varias desventajas que esta situación ha desnudado en cuanto al desarrollo de la virtualidad. Hay una dificultad manifiesta que han venido presentando muchos estudiantes para poder tener acceso a las clases o a los contenidos, bien sea por falta de recursos económicos o falta de recursos tecnológicos, que sería otra desventaja, o porque sencillamente no tienen el acceso a Internet, en este caso, para poder acercarse a las actividades académicas. También la falta de interacción personal con nuestros estudiantes, ¿sí?
es claro para uno como docente el poder tener ese contacto con los estudiantes directamente en el salón, ese cara a cara, para poderles asesorar, para poderles acompañar. Hace falta, es necesario poder tenerlos ahí para poder socializar, para poder interactuar con ellos y saber en qué están trabajando bien o en qué están trabajando mal, poderles corregir, poderles asesorar. Entonces, esa falta de interacción personal es una dificultad bastante grande que se está presentando en este momento. La otra desventaja de la que podemos hablar es, y que se ha visto muy seguido, es la pasividad de los estudiantes. Algunos con esto muestran un desinterés total por las actividades que se desarrollan en las clases virtuales, y esto es notable, ¿no? Porque uno programa una clase y el estudiante llega, pero uno no sabe si está realmente prestando atención. Hemos tenido casos donde el estudiante entra a la clase, no activa su cámara, pero él sigue durmiendo. Entonces, esa es una desventaja bastante amplia, bastante grande, que no hay como ese control de si el estudiante está realmente prestando atención a lo que estamos haciendo. Debido también a lo imprevisto de esta pandemia, otra ventaja de la que podemos hablar es que no se tenía una estructura pedagógica clara para afrontar esas clases virtuales, porque pues nuestra modalidad presencial como lo es la educación nuestra, no estaba preparada para hacerlo de forma virtual. Entonces prácticamente nos cogió a muchos docentes como fuera de sitio y tuvieron que empezar a cumplir ese reto, a hacer ese reto de cómo trabajar de forma virtual, y pues creo que hasta el momento los docentes lo hemos hecho muy bien. El aspecto técnico es otra desventaja, yo diría que es una de las más grandes. El aspecto técnico es un factor que en el colegio especialmente, pero yo creo que especialmente en los estudiantes se ha visto muy marcado, ¿no? No todos los estudiantes o nuestros estudiantes han tenido la facilidad de tener acceso a los dispositivos para poder conectarse, ¿sí? Encontramos que en cada grado hay una gran cantidad de estudiantes que está por fuera de las clases virtuales, ¿sí? Entonces es un problema bastante complicado de manejar porque pues el estudiante o la familia no tiene cómo facilitarle el computador, el celular. En muchos hogares hay más de un estudiante haciendo clases virtuales y no hay los medios para poder trabajar. Entonces, pues yo creo que de forma global estas serían como las ventajas y desventajas de este trabajo de forma virtual que hemos tenido que afrontar durante esta pandemia. Bueno, definitivamente nos quedan muchos retos y muchas acciones a mejorar para el próximo año, no solamente al estamento docente, sino al estamento estudiantil y a sus familias. Ajá. Profesor César, hay una pregunta que siempre genera inquietud y también es una forma de aprender en esta entrevista y está relacionada con, ¿es lo mismo hablar de educación y de TICs? ¿Es lo mismo hablar de tecnología educativa y de pedagogía digital? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante y es más como para resolverla dando como los conceptos puntuales. En el tema de las TIC en la educación, pues se ha hablado mucho, ¿no? Se ha discutido mucho. Importante tener muy claro las TIC qué son, ¿no? Que en esencia y en resumen, pues son las tecnologías que utilizan informática, digamos decirlo, o microelectrónica para que con ellas las telecomunicaciones pues fluyan, ¿sí? Se den. Estas están pensadas para pues, darle a los usuarios la facilidad de emitir o de tener acceso a la información, poder tratar la información. Entonces las TIC son esas tecnologías, como su nombre lo indican, de la información y la comunicación. Son pensadas para eso, ¿no? Para que la comunicación fluya un poco más rápido. Entonces, al hablar de las TIC en la educación, pues yo diría que hoy en día ya dos van de la mano, ¿no? Las dinámicas de la escuela de hoy en día, pues han cambiado un poco con respecto a hace unos años atrás y las TIC definitivamente se han involucrado en las clases. A pesar de que hoy en día, y tengo que decirlo de pronto
con el respeto de mis compañeros, hay algunos docentes que aún siguen desarrollando prácticas pedagógicas de antaño, ¿sí? Que se han quedado como en la educación tradicional, pero también hay muchísimos, hay una gran cantidad de compañeros que se han dejado atraer por el uso de las tecnologías de la información, y esto les ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, la educación y las TIC, pues son elementos que van de la mano en el quehacer pedagógico de hoy en día, ¿cierto? Eh, Hoy en día es claro que muchos compañeros, muchos docentes las utilizamos en nuestras prácticas pedagógicas eh, para poder llegar de una forma más efectiva a nuestros estudiantes. Sí, hoy en día muchos utilizan Internet, muchos utilizan los computadores, muchos utilizan las aplicaciones, las plataformas, y en medio de esta situación, pues nos hemos dado cuenta de que el uso de ellas ha funcionado y que algunos ya veníamos como preparados para eso y veníamos caminando en ese recorrido, y pues nos encontramos con esta situación de ahora que nos permite comprobar que las TIC son un elemento importante y que pueden enriquecer la labor pedagógica. En cuanto a la tecnología educativa y a la pedagogía digital, pues ambas son como esa herramienta y ese vínculo que permiten lo que se ha planeado, eh, pues se dé, ¿no? Yo siempre lo he puesto como un ejemplo, ¿no? Yo como docente puedo tener en mi salón de clase un muy buen tablero, mis elementos necesarios para trabajar, todos mis accesorios para poder dar mis clases, pero si no tengo una buena planeación, es muy complicado que eso se pueda dar. Lo mismo pasa con la tecnología educativa y la pedagogía digital. La tecnología educativa nos ofrece recursos técnicos, ¿sí? Como un computador, como los televisores, un proyector, en fin, programas, software, en fin. Pero si yo con estos elementos no tengo muy claro o no tengo bien definido cuál va a ser mi pedagogía digital, que es en esencia mirar cómo utilizo todos esos materiales, pues seguramente no voy a poderle sacar el jugo que realmente puedo sacarle a estas herramientas que nos brinda la actualidad y la tecnología al día de hoy. Por lo tanto, tecnología educativa y pedagogía digital considero que también van de la mano y son fruto de ese meterse en el cuento de la educación de las TIC. Entonces, yo creo que hay que aprovecharlas muy bien, hay que sacarles el máximo a eso para que nos dé muy buenos frutos. Ya hoy en día muchas instituciones de educación superior se han dado cuenta que hacer uso efectivo y hacer un muy buen uso de estos elementos, pues da buenos resultados, y pues de ahí que muchas instituciones hayan decidido abrir sus programas para darse en forma virtual. Interesantes los planteamientos, profesor César, y por ello yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué y para qué educar en tecnología en este momento, profesor César? Bueno, como lo mencioné anteriormente, el uso de la tecnología en la escuela está en auge, está de moda, pues es innegable. Y la actual situación del mundo nos muestra que la tecnología está presente en la escuela y que posiblemente ha llegado, si no es que ya llegó para quedarse, ¿cierto? A pesar de todas esas desventajas de las que hablamos anteriormente, y de pronto por el temor que había por alguna parte del sector de los docentes, del gremio de los docentes, incluso en algunos padres de familia y estudiantes, el temor a enfrentarse a estas nuevas herramientas pedagógicas, pues el uso de esa tecnología en la educación es inevitable, a pesar de esas desventajas y de esos temores que habían, porque pues no cabe la duda de que no se puede seguir enseñando solo desde los libros, ¿cierto? Uh, Cuando la información hoy en día la tenemos a la mano, y cada día surgen nuevas y nuevas formas de obtener la información, de acceder a ellas. Entonces, la información circula a velocidades vertiginosas hoy en día, y el Internet creo que en un alto porcentaje en los hogares del mundo hay Internet, ¿cierto? El Internet llegó y está ahí. Entonces, esa información está al alcance de cualquier persona, y pues está al alcance de nuestros estudiantes también. Entonces,
¿por qué no utilizar esa tecnología? ¿Por qué no utilizar esa información a través de la tecnología para beneficio de la educación? ¿Cierto? Entonces, yo creo que educar con tecnología además de ser un reto para los docentes, pues es una herramienta, yo creo que es una ventaja, una posibilidad de poder ampliar los horizontes de los estudiantes y de los docentes también, ¿cierto? La educación de un tiempo para acá y el mundo en general han dado una mirada a la educación virtual y esto pues abrió la posibilidad para que muchas personas, como lo decía anteriormente, por sus dinámicas de vida no han tenido la oportunidad o no tenían la oportunidad anteriormente de asistir a un centro educativo, pues hoy en día a través de la virtualidad, de las herramientas que ofrece la tecnología, pues han podido hacerlo. Entonces, por eso decía anteriormente que muchos centros educativos o muchas universidades también, pues han dado el paso a abrir sus programas para verse de forma virtual. Mucha gente hoy en día es profesional gracias a la educación virtual. Gente que de pronto, repito, por sus dinámicas de vida, porque tiene que trabajar, porque tiene otras obligaciones, pues decide trabajar, decide estudiar, perdón, de forma virtual. Entonces, vemos aquí que la tecnología y todas sus herramientas y demás le permiten a la comunidad, a la sociedad, de pronto avanzar y hacer uso de ellas para la educación, pues es algo favorable, es algo positivo y es una oportunidad de poder ampliar horizontes a nivel educativo. Gracias, profesor César. Interesante su apreciación. Yo solamente quisiera complementar a la anterior pregunta que definitivamente la educación en tecnología también le plantea unos retos de aprendizaje, una autonomía de conocimiento al estudiante que decida involucrarse en esta enseñanza virtual, enfatizando sobre todo en el campo de la tecnología. No, y no es solo un reto para los estudiantes, ¿no? Para los docentes también. Es un Sí, reto señor. y es Muy bien, algo profesor que César. explorar. Uh-huh. Bien, entonces hay una pregunta que me surge y es la siguiente, profesor César. En ese momento, la finalidad del desarrollo tecnológico en educación es generar una necesidad de consumo o un aprendizaje. Bueno, siempre que se hable de desarrollos tecnológicos, pues habrá alguien que los haga, ¿no? Habrá alguien que está allá detrás eh, quemándose las pestañas para poder ofrecer herramientas o plataformas o desarrollos tecnológicos que funcionen realmente. Entonces yo creo que en este aspecto la intención del desarrollo tecnológico apunta en ambos sentidos, ¿no? Y más si es en educación. Eh, Como lo dije, una empresa, un desarrollador o un programador de una plataforma como las que se utilizan hoy en día para las clases virtuales, lo hace pues con la intención de generar un beneficio para las personas que lo van a usar y obviamente para un beneficio para él mismo, ¿cierto? Un beneficio económico. Entonces, pues por ese lado podríamos hablar de que sí está presentándose allí una necesidad de consumo. Pero por otro lado, también creo que con la intención, se hace también con la intención de facilitar los medios para que los procesos de aprendizaje se den. ¿Sí? No solamente lo veríamos como un producto que se va a vender, sino un producto que si se vende es porque está generando facilidad, está generando un beneficio y el beneficio se ve en que hay mucha gente que se está inscribiendo en estos programas de forma virtual y obviamente está adquiriendo un aprendizaje a través de estos desarrollos tecnológicos. Muchas gracias, profesor César. Y finalmente yo le quiero preguntar algo ya en el ámbito de la didáctica y de la metodología. ¿Se debe transformar la interacción didáctica desde la tecnología o por el contrario, transformar la tecnología desde la colaboración en el aprendizaje? Bueno, con respecto a esta inquietud, yo lo que considero, y lo digo a través de la experiencia, es que lo que debe hacerse en este momento es una especie de adaptación, ¿cierto? Para poder acoplar esas prácticas didácticas que ya nosotros los docentes las tenemos, que es como
nuestro as bajo la manga, esa herramienta, esas como trucos, llamémoslo, que tenemos para llevar los contenidos a nuestros estudiantes. Poder tomar esas experiencias, porque yo sé que hay muchos docentes que tienen habilidades para llevar esos contenidos a los estudiantes y las utilizan realmente en el aula, en su diario trabajo, en su labor pedagógica. Coger esas herramientas o esos conocimientos en cuanto a la didáctica para llegar a nuestros estudiantes y acoplarlas, hacerles una adaptación para que, haciendo uso de ellas y adaptándolas a la tecnología o a las herramientas que nos ofrece la tecnología, nos puedan dar esos resultados que esperamos, ¿sí? Muchos docentes ya hoy en día pues han utilizado ya las herramientas y se han dado cuenta que hay herramientas tecnológicas que funcionan muy bien y que le permiten a él y a su clase poder avanzar y poder ir un poco más allá, que realmente esos aprendizajes sean significativos, que realmente les dejen algo a nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Por qué no pensar en la clase de sociales vista a través o la clase de geografía vista a través de una herramienta de simulación? ¿Por qué no pensar las clases de física a través de las plataformas que permiten la simulación para poder comprobar de forma real o de forma práctica todos esos postulados, esos conceptos que se manejan allí? Y asimismo, todas las áreas de conocimiento que se trabajan en la escuela. Sí, hay muchas herramientas que, como le dije anteriormente en la anterior pregunta, hay muchos desarrollos tecnológicos que facilitan esa labor pedagógica y que ayudan a que esa didáctica se fortalezca y se pueda dar de una forma más adecuada, una mejor forma. Entonces, yo aprovecho también aquí para invitar a quienes nos están observando a experimentar, a explorar todas estas herramientas. Hay muchas cosas muy bonitas en Internet, por ejemplo, muchas aplicaciones, muchos desarrollos tecnológicos, muchas animaciones, simuladores que le permiten al profesor poder poner un poquito más como de gusto al estudiante por la clase, ¿sí? Que le llame la atención. También desde mi experiencia, cuando trabajé en tecnología informática, eh, pudimos darnos cuenta que el hecho de trabajar con los estudiantes en herramientas a través del computador, aplicaciones en el celular, en fin, en internet, eso les llama mucho la atención, eso les gusta mucho y ellos como que ya no lo ven como la clase, sino como que vamos a divertirnos y aprender. Entonces, hay allí una fuente de herramientas didácticas que yo creo que es bastante interesante que exploremos y que trabajemos. Y en esta situación en la que estamos de pandemia, pues es una muy buena oportunidad para explorarlas y para experimentar a ver si realmente nos funcionan y a ver qué adaptaciones le podemos dar para que esa interacción didáctica pueda darse. Y la tecnología realmente es un apoyo y un elemento que sirve bastante. Bien, profesor César, muchas gracias por sus aportes a estos cuestionamientos relacionados con el diseño web, con el marketing digital y sobre todo en el contexto de la virtualidad de la educación. Agradezco sus opiniones, las cuales enriquecen mucho más, no solamente nuestro quehacer profesional docente, sino también nos permite enriquecer y fortalecer nuestra media en este ámbito para el futuro inmediato. Profesor César, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y también agradecerle a quienes se han tomado el tiempo de ver este video. Invitarlos a nuestra muestra empresarial, que la vamos a desarrollar de una forma muy acertada con nuestros estudiantes de grado 11 y también invitarlos a participar en las clases de media que estamos desarrollando. Es un gusto estar con ustedes y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Así sea, profesor César, muchas gracias, que tenga una buena tarde. Gracias, igualmente.